Llega el momento de recibir en nuestro estudio a Don Ciudadano. Bienvenido. Buenos días, aquí otra vez a hablar de chispas. Bueno, en esta electricidad en el hogar, y una de las cuestiones, una de las cosas que todos tenemos, seguro, sí, y que genera más preguntas, como ha podido usted comprobar y recopilar, sí, son esos aparatitos que tenemos ahí, esas, sí, regletas. O regletas o bases múltiples o como queramos llamarlo, ¿vale? Yo más que nada un poco quería hablar hoy de este tipo de que utilizamos todos en nuestra casa, un poco por prevención y que tengamos en cuenta realmente que son más importantes de lo que parece, ¿vale? Bueno, como dice, base múltiple o regleta es que lleva varias bases donde conexionamos. Un poco por hacer el argot del comentario, la base es, digamos, un poco donde tiene los agujeritos y la clavija sería la que tiene las dos puntitas para entrar, el macho y la hembra, ¿vale? Para, un poco para decir algo en nomenclatura que muchas veces no sabemos cómo llamarlos. Siempre a todo le decimos enchufe, sí, pero lo tenemos ahí, ¿vale? Bueno, yo he estado fijándome y he ido por varios establecimientos y he comprado varias regletas de estas, ¿vale? Sobre todo hay que hacer mucho inciso de que se venden muchas regletas de estas que no cumplen normativas. Y es uno de los principales motivos de incendio de las viviendas. Ojo, tengámoslos en cuenta, ¿vale? Entonces, una de las cosas que sí que tenemos que tener en cuenta es que, aunque tengamos 4 o 5 bases, no hay que enchufar en todas las bases todo. Porque, digamos, o sea, a ver, siempre y cuando no sobrepasemos la cantidad de vatios que estamos consumiendo de ellos, porque es muy importante. Eso me genera a mí ya unas cuantas preguntas. Sí, si tiene 3 agujeros o 3 bases, ¿por qué no los puedo usar todos? A ver, se pueden usar, pero se pueden usar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Aquí podemos colocar una estufilla de estas de los pies que nos da calorcito porque tenemos lo que sea. Tener en cuenta que estas estufas, muchas estufas consumen 2.500 vatios de potencia. ¿Qué está generando esto? Pues está generando tal cantidad de calor aquí que lo que hacemos es que los cables que van por dentro se llegan a derritir, se unen y es cuando provocan un cortocircuito, ¿vale? Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, que no es que las bases múltiples están lógicamente para utilizarlas y conexionar, pero no podemos colocar 3 estufas en una base, que esta base, por ejemplo, nos pone aquí el fabricante, que puedes utilizar hasta 3.500 vatios. Entonces, lo que no podemos poner es 3 estufas ahí y eso se derritiría y se iría, ¿vale? Vale, ahora que has dicho lo de los vatios, sí, cuando tenemos una base múltiple, en la propia base podemos ver la cantidad de vatios que soporta. Es obligatorio colocar la cantidad de vatios. Lo mismo que también es obligatorio que nos fijemos en el cable, porque de esta base a esta, yo me he fijado de que en el cable sí que me viene el tipo de cable que tiene que ver, que eso hablaremos otro día, pero el cable este tiene que tener mínimo una sección de 3 por 1,5. O sea, 3 cablecillos dentro, que cada cablecillo tiene 1,5 milímetros de sección. Eso es lo que dice la normativa. Pero nos encontramos bases muy bonitas, como esta, por ejemplo, que la tenemos aquí también, que lleva la seguridad para los niños, que es obligatoria también, eso es otro tema. Ahora hablaremos de eso. Sí, hablamos de eso. Entonces, que lleva todo, pero el cable no me dice qué tipo de cable que lleva. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, yo luego los destripo, los rompo y te encuentras con que el cable, pues a lo mejor es de 0,70, de 1 milímetro. ¿Qué ocurre? Eso lo que hace es que cada vez que enchufemos cualquier cosa vamos a sobrecalentar más la base y, digamos, un poco vamos a correr el riesgo de tener un perjuicio serio en la vivienda. O sea, cuando compramos una base múltiple tenemos que fijarnos en que pone en la propia base la potencia. Carcasa, sí, pone la potencia, normalmente lo ponen aquí muy discretito. Y en el cable también. En el cable, aquí, en los cables, es obligatorio que el cable, por norma es obligatorio, aquí en el cable venga reflejada la sección que se lleva y el tipo de cable, ¿vale? Los tipos de cable oscilan entre 0,5, 0,7, pero eso, si queréis, podemos hablar otro día, porque eso tiene también tela. Sí, vale, solo para que si alguien necesita un cacharro de estos, pues lo pueda. Y además, una vez que lo compramos y nos aseguramos de que tiene que nos da seguridad, ¿no? O sea, eso nos indica que está cumpliendo las leyes. Luego hay que tener también en cuenta lo que enchufamos. No se puede enchufar 3 aparatos de o 3 o 5 o 4, las que sean, de gran potencia, sino que ¿cómo podemos estimar eso también? A ver, simplemente es con lo que vayamos a conexionar. Lo que tampoco tenemos que hacer aquí, cosa muy importante, es que, a ver, por ejemplo, un electrodoméstico habitual de una lavadora, no podemos conexionarlo aquí. Ahí sí que hay que colocar el circuito individual y su base
correspondiente. El instalador lo que te hace es colocarte una base de enchufe para enchufar la lavadora, el frigorífico, porque cada uno lleva sus potencias y eso el instalador eléctrico ya sabe cómo tiene que hacerlo y que colocarlo. Aquí, sobre todo, una cosa muy importante también, Pilar, es que esto lo que no podemos hacer es colocar esta y enchufar otra y otra. ¿Me explico? Sí, yo lo he visto muchas veces. Claro, porque no te llega, ¿no? Como no me llega, es que tengo 4 y tengo que enchufar 5, pues cojo otro largadero y la enchufo. No, por favor, cada uno. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando es una cantidad de calor que lo que, digamos, un poco estás haciendo que el consumo no sea el idóneo. El cable, aunque le coloques un cable correcto, al final lo vas a recalentar y lo vas a fastidiar. Entonces vamos a tener ese riesgo de incendio. Claro, ahí, si se nos presenta esa situación, lo que tenemos que hacer es o una base más grande. Exactamente, o colocar una instalación individual. Sobre todo, a ver, esto está para suplir muchas veces ciertas, vamos a ver, ¿dónde puede ser útil esto? Pues que tenemos un solo enchufe en un punto dado y tengo que enchufarme, pues yo qué sé, pues un ventilador o algo que no consuma mucho y así de paso lo utilizo para cargar el móvil. Perfecto. O sea, eso está para colocarlo. O tengo aparatitos que son... A ver, yo en mi casa lo tengo con la tele, porque tengo también el módem, el router, no sé cómo se llama ya. Pero, sí, módem, por ejemplo, el módem y el router lo podemos enchufar aquí, pero la televisión no es correcto enchufarlo aquí. Esa debería ir directamente a la pared, a la pared, con su instalación individual. Para que esto es, digamos, un poco... Ahora dudo de cómo lo tengo yo en casa. Bueno, pues cuando llegues a casa lo revisas y ya está. Y sobre todo las bases, veis que esta no lleva interruptor. Eso te iba a preguntar ahora, vale. Es muy bueno que tenga interruptor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos para cargar el móvil o cargar lo que hemos dicho, un ventilador, una estufita, lo que sea, cuando nos vayamos de casa, plic, apagarlo. Esto se puede quedar, a la clavija se puede quedar enchufada a la pared, no hay ningún problema, pero así ya cortamos la tensión y al cortar la tensión ya no tenemos problemas ni estamos recalentando absolutamente nada. Eso sí que está muy bien. Y eso ayuda también a ahorrar, porque yo he oído que hay que apagar todo lo que lleva piloto, si lo apagas ahorras. Sí, otro día hablaremos de los ahorros, pero cuando decimos, yo dejo el cargador encendido y no está cargando, perdona, el cargador cuando está del móvil conexionado a la red está consumiendo muy poco, pero está consumiendo, o sea, porque eso lleva una resistencia, lleva sus cacharritos, entonces si cada uno de la familia utilizamos el móvil, al final va sumando todo. Y parece que no, pero tacita, pues al final lo hacemos. Claro. Para tener... O sea, ahorro y seguridad, apagar ese piloto. Apagar, si lo apagamos, sí. ¿Ese interruptor es obligatorio? No. No, no es obligatorio, es muy aconsejable. Ni en las que son más grandes. No, las que son grandes ya profesionales, que hay unas que utilizan en las cuales ya son... Esto aguanta cada base hasta 16 amperios, las hay que aguantan de 20, 25, son más profesionales, esas llevan todas interruptor. Pero es otro tipo de regleta, esto está más para el instalador profesional. Estas que tenemos aquí es aconsejable, no es obligatorio, pero sí es aconsejable colocarlo. Vale. Otro tema, la protección de los niños. Esta lleva protección y la protección simplemente es que si nosotros colocamos una clavija, o sea, queremos meter cualquier objeto y ponerlo, si no pulsamos las dos a la vez, la clavija no entra. Eso es la seguridad que tiene. Es obligatorio que la tenga todo el mundo. Obligatorio. Y simplemente, ¿cómo lo vemos? Pues simplemente tenemos que, porque antes se veían los agujerillos y se veían los cablecillos o las chapas donde hacías conexión, y puede ser con una aguja, con una navajilla o con cualquier cosa, y los niños meter ahí, entonces te da garrampazo. Claro. Que si la instalación está bien hecha y detrás tenemos los diferenciales y demás, pues entonces no va a pasar nada, pero se supone. Entonces, como normativa, se dijo que la clavija tiene que entrar las dos a la vez y tal. Simplemente, cuando veamos que están tapados, le llevan las clavijas. Eso sí que es cierto que no he encontrado ninguna sin este mecanismo de seguridad. Aún incluso las baratillas estas que venden por ahí y todo eso, también lo tienen para hacerlo. Claro, en los bazares y eso, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Ojo, que en los bazares encuentras buenas y encuentras malas, ¿eh? O sea que, digamos, un poco no significa, no digamos que ese tipo de establecimiento, no, ni muchísimo menos. Yo también he encontrado cosas que cumplen la normativa y que están muy bien. Otros no la cumplen, entonces hay que tener en cuenta eso. Pero muchas veces simplemente con que miremos la potencia que nos va a hacer y el tipo de cable que lleva, con eso nos va a limitar muchas veces. Además del tipo de cable, que como hemos mencionado, tiene que poner la sección. Y las características del cable. Estoy aprendiendo un montón yo, ciudadano, ahora, de lenguaje de electricidad. Se trata de que todo el mundo sepamos un poquito más para hacer eso. Pues además de la sección, ¿es importante la longitud del cable? Mucho.
Sí, igualmente. O sea, lo normal es que este tipo de clavijas las utilicemos en torno entre 1 metro y 2 metros máximo. Las hay de 3, de 5 y demás. Pero ¿qué ocurre? Lo que tendríamos que hacer para hacer eso, y dependiendo del consumo que le vayamos a dar a esa base, tendrías que aumentar la sección del cable. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Pues hay otras bases que van sin cable, y lo que hacemos es que en vez de colocar una manguera de una sección de 3 por 1,5, colocamos de 3 por 2,5. O sea, estamos aumentando la sección para que podamos hacer una longitud un poco más larga. Pero eso siempre hay que preguntarlo, o bien en el establecimiento donde lo compras, que se supone que te van a dar asesoramiento, o si no, como siempre digo, un instalador profesional. El instalador te va a decir, haz esto o haz lo otro, colócalo así, colócalo así, para que lo tengas en cuenta. Entonces, por recopilar un poco este tema, que la verdad que es importante porque, como has dicho, son la principal causa de incendios en los domicilios, porque puede ser que no tenga... que no esté homologado, ¿no? Que sea un material o que el material se sobrecargue. Que se sobrecargue porque se haya estropeado un electrodoméstico o algo. Entonces, que esté ahí puesto, se estropea, le transmite aquí calor, transmite tensión y tienes un cortocircuito y tienes un incendio. O sea, en los bomberos he ido y he preguntado y me han dicho que es la primera anomalía que ocurre con los primeros incendios, los que más hay es por culpa de estos aparatejos. Hay que tenerlos bien usados, son muy versátiles y son muy buenos y hay que tenerlo en cuenta, pero hay que saber cómo usarlo. Claro, por cierto, antes que has mencionado que un niño podía meter el dedo, ¿se puede electrocutar? Teóricamente no. Tal como tenemos todas las viviendas hoy en día, hay un aparatejo que tenemos, eso que cubrimos siempre en la entrada, que no queremos que se vea, que se llama diferencial. El diferencial lo que hace es que en cuanto actúe el diferencial es un aparato que si alguien detecta una luz una corriente que no va por su circuito, automáticamente dispara. Eso podemos hacer nosotros, hacer algún cortocircuito. Cuando tú tocas, haces un cortocircuito, el diferencial hace que corte la tensión y no te quedes enganchado. Vale, sí. Bueno, bien. Entonces, por recopilar, donde vayamos a necesitemos usar una base múltiple, hay que comprarla específicamente para eso. Sí. Para lo que tendremos en cuenta, pues voy a usar este y este aparato, que voy a estimar que es tanta potencia. Exacto. Y entonces fijarnos en la propia base, la potencia que soporta y en el cable que venga indicada la sección y que además tenga ese sistema de seguridad y si es con interruptor, mejor. Mejor, porque así cuando nos vayamos de casa es clic, le damos a un interruptor que no cuesta nada, cuando volvemos lo tenemos igual y se puede, o sea, cualquier aparatejo de electrónica hay que tener en cuenta que se puede estropear. Claro. Entonces ese es el motivo, no es el motivo de que lo estemos consumiendo mal, sino que se estropea por cualquier circunstancia. Si no tiene tensión, no se estropea. Si tiene tensión, se puede estropear. Vale. Y que además tenga entre 1 y 2 metros el cable. 1 y 2 metros máximo. Es lo recomendable para una sección de 1,5. Vale. Además de esos enchufes múltiples, bases múltiples que nos has traído, veo ahí un adaptador de viaje, ¿verdad? Esto es lo de viaje, sí. Quería resaltarlo porque muchas veces nos vamos de viaje. Cuando nos vamos en España no hay ningún problema, pero si te vas de viaje, comprobar que las clavijas en cada país son de una forma distinta, ¿vale? Esta, por ejemplo, aquí que la tenemos, pues ves que tienes aquí varias formas. Esta es una múltiple que en Francia, por ejemplo, llevan la toma de tierra de una forma, en Italia de otra, en Estados Unidos es plana, en Inglaterra también. Las diferencias entre las uniones estas son distintas también. O sea que hay una variedad enorme. Entonces, comprando un adaptador de estos, eso sí, mirad que sea un adaptador en condiciones, pero un pequeño adaptador, porque esto sí que sirve solamente, aquí me pone 1500 vatios solo. ¿Esto para qué sirve? Esto es para que tu maquinilla de afeitar, tu cepillo de dientes, el secador, eso, bueno, en los hoteles en casi todas las señoras os cuidan bien, pero suelen ponerlo. Pero digamos un poco en todos los sitios, pues para enchufar cualquier cosa, enchufarte el móvil a cargar. Que llegas a muchos sitios, no puedo cargar el móvil, pues hay que bajar a la tienda de al lado y comprarlo, pues que os lo llevéis y que lo preparéis. Hay muchos modelos, muchas clases y esto como tampoco es un sitio que le vas a tener mucha potencia, que sean decentes y no hay que romperse mucho los cascos con esto. Pero llevar el adaptador sí, si no, no cargas el móvil. Eso es, sí. Un buen consejo para las vacaciones para que en la maleta nuestros oyentes lo incluyan. Lo incluyan, si van a viajar al extranjero, claro. Sí, voy a hacerlo.
ya está. Bueno, pues don Ciudadano, muchísimas gracias por habernos traído esta información, que es sorprendentemente útil, porque igual nadie se había parado a pensar tanto sobre las regletas, pero son más importantes de lo que podíamos. Más de lo que parece, y sobre todo tener esa prevención y que tengamos esa prevención encima y hacerlo, ¿vale? Pues muchas gracias. El próximo día más cosas, ¿vale? Gracias.